Hola Mati, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro nuevo episodio de Real Estate en 20 minutos. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Muy buenos días y bienvenidos. Hoy vamos a hablar del nuevo perfil del agente inmobiliario 2026, ¿no? Que es algo muy distinto a lo que pasaba en los años anteriores. Entonces vamos a estar hablando en profundidad de este tema. ¿Qué decís, Marce? Así es, porque la verdad, si no lo entendés ahora, en 12 meses te puede costar muy caro, porque a veces la gente dice el mercado cambió, los clientes cambiaron, la tecnología cambió, pero lo importante y el que sobrevive, Mati, es el que se adapta. ¿Qué decís? Que el mercado cambió y no va a volver atrás, con lo cual esto es algo que o lo aprendés ahora o el año que viene o el siguiente. Cuanto más tardes en aprenderlo, más difícil va a ser y más personas te van a haber pasado por arriba, ¿no? Entonces hoy el cliente investiga antes de hablar con un vendedor inmobiliario, compara a los vendedores, ve reviews, mira las redes sociales, consulta ChatGPT antes de llamarte. O sea, fíjate qué pasa cuando pones tu nombre en ChatGPT. El cliente ya no necesita que le muestres las propiedades, que les leas el listing, que le expliques lo básico, ¿sí? Necesita más claridad, criterio, un filtro, seguridad en esa decisión. Entonces el cliente ya no busca información, sino que busca interpretación. Así es, Mati. La verdad que cuando yo empecé hace 20 años, el agente tradicional abría las puertas, era el que tenía la información. Hoy el cliente ya tiene la información, como decías vos, subía las propiedades en el MLS, esperaba que el broker genere el negocio, compraba leads, vivía de referidos y orgullosamente, yo me acuerdo de haber dicho muchas veces, vivir de referidos, ganar dinero justamente de esos referidos. Pero en realidad el cliente hoy es totalmente diferente. Ya investigó, ya conoce las propiedades online, muchas veces hasta las conoce más que uno mismo, ¿no? Ya te comparó, como dijiste recién, comparó propiedades, vio 14 videos tuyos en YouTube y si no estás en las redes hoy, ¿qué pasa, Mati? Y no existís, o sea, hoy sos lo que Google dice que sos, ¿no? Entonces el acceso dejó de ser el poder, ¿no? Y hoy el análisis es el poder, ¿no? Como bien decías, o sea, el acceso es como que antes el vendedor inmobiliario tenía acceso al MLS, a esto, a toda la información. Hoy esa información está totalmente pública, ¿no? Entonces el modelo viejo era captar, publicar, esperar y negociar, ¿no? Hoy eso no alcanza. Si tu valor es abrir la puerta, pasar información, mandar opciones, ¿sí? Ya estás en zona de reemplazo. Entonces, si mañana desaparecieran los vendedores inmobiliarios, ¿qué parte de tu trabajo realmente sería imposible reemplazar? Y eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? Es muy importante y cada vez hay menos, o sea, vendedores promedio, más vendedores irrelevantes, más top producer dominando el mercado. Son poquitos los que dominan mucho, ¿no? Entonces la clase media inmobiliaria se va como achicando, ¿sí? Y el mercado premia la especialización, el método de trabajo. Nosotros tenemos un método muy específico de trabajo, la marca personal y la disciplina. Entonces el mercado no está peor, está más exigente, ¿no? Así es, y hablando de marca personal, Mati, en el 2026 no gana el que más sabe, gana el que más confianza genera. ¿Y cómo se construye la confianza? Justamente estando en las redes sociales, tener presencia, posicionamiento, construir esa marca personal, porque todo el tiempo estamos construyendo marca personal. Si llegamos tarde, también construimos una mala marca personal. Antes el agente tradicional no publicaba, no educaba, no aparecía en las redes, no tenía su marca personal bien posicionada y eso cambió cambió drásticamente en lo que es el agente tradicional de antes con el de ahora. Y por eso la marca personal es tan importante, ¿no? Y yo lo hablo mucho en el libro, tengo un capítulo justamente de marca personal, porque hoy es lo que genera confianza. Hoy te eligen por lo que transmitís, hoy te compran por la confianza, no por el logo o el color justamente. Eso no es lo que funciona. Funciona una marca personal que transmite sabiduría, ¿no, Mati? Y por eso es tan importante. Yo me acuerdo cuando empecé, la gente no me conocía, pero vendía por tener la información que teníamos los realtors nada más. Hoy esa información ya la tienen los clientes y por eso es tan importante y empujo a todos los realtors a leer ese capítulo de marca personal del libro justamente para que entiendan la importancia, ¿no, Mati?
Es excelente leer ese capítulo. Y el error más peligroso, ¿sabes cuál es? Pensar que es temporal, ¿sí? Esto no es una crisis, no es un ciclo, no es una racha, ¿sí? Es una evolución estructural, ¿sí? La tecnología no va a retroceder, el cliente no se va a desaprender lo que ya conoce y la competencia no va a bajar el nivel, ¿no? Entonces, el mercado cambió, la pregunta es, o mejor dicho, la pregunta no es si te gusta o no, ¿sí? La pregunta es, ¿vas a evolucionar o vas a resistir, ¿no? Y esto es algo que muchas veces nos pasa, ¿no? Que nos resistimos a este cambio que pensamos que es temporal. Entonces, hoy nos tenemos que transformar de vendedor a consultor estratégico, ¿sí? O sea, la diferencia entre un vendedor y un consultor es que el vendedor básicamente habla de propiedades, responde preguntas, muestra opciones, persigue el cierre, ¿no? El consultor, en cambio, hace preguntas profundas. Y sobre este tema es muy importante trabajar, que es aprender a hacer esas preguntas, ¿no? Diagnostica, filtra, ordena el pensamiento del cliente y reduce el riesgo que ve el cliente. Entonces, el vendedor empuja, el consultor guía, ¿no? O sea, muy importante esta separación, ¿no? Cuando uno tiene más interés que el cliente que compre, ¿no? O sea, en cambio, en este caso, nosotros estamos como acompañando, guiando para que sea un proceso natural donde el cliente solo va a terminar decidiendo esta situación, ¿no? Qué importante eso que decís, ¿no? Ser un consultor que guíe, esa diferencia que marcaste es tan importante. Y antes estaba comentando algo del libro y vos, Mati, escribiste un libro y me doy cuenta que hoy los agentes ya para mostrar esa confianza y ese conocimiento, hoy también escriben libros, que antes no pasaba. Me encanta ese libro. Y hoy es una parte del agente inmobiliario que los más productivos, los que más se hacen conocer, también escriben sus libros. Hoy no es tanto cuánto sabés o cuánto estudiaste, sino cuántos libros escribiste. Y algo que me parece muy diferencial entre la gente tradicional de antes con el del 2026 es que antes éramos independientes, ahora somos empresarios, Mati. Este punto es clave. Antes yo era una vendedora de propiedades, ¿no? Y ahora tengo una empresa. La empresa necesita esos procesos, métricas, un CRM, automatización, seguimiento, marca, base de datos, cosa que antes no pasaba y no dependemos de la motivación. Hoy estructuramos nuestro negocio según lo que tenemos asignado. No era como antes, que estábamos en la oficina sentados esperando al cliente, al referido, y éramos independientes, ¿no, Mati? Así es, y el libro, o sea, algo que dijiste muy importante es que el libro te hace autor y el autor te hace ser autoridad, ¿no? Estamos hablando justamente de esto. Y si te gustaría escribir un libro, contactarnos, nosotros te podemos explicar y enseñar cómo escribir ese libro, ¿no? Y así hoy el cliente también, algo muy importante entender es que no quiere más opciones, ¿no? Que le mandemos más y más y más opciones, sino que quiere claridad. Hoy el problema no es la falta de oferta, es el exceso de oferta. Entonces el cliente está saturado. ¿Cuál es tu rol? Básicamente reducir ese ruido, simplificar las decisiones, priorizar, decir esto no te conviene, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a un cliente que no compre algo? Entonces es muy importante entender esto, que el otro día hablaba con alguien porque le referencié a una vendedora, a alguien, y le dije, mira, esta es la persona con la que yo compraría, porque ella lo que va a hacer es que simplemente vos en una semana vas a ver cuáles son las 3 propiedades que más se adaptan a lo que vos querés. Y no vas a necesitar mirar más que esas 3 propiedades, porque ella se ocupó de filtrarte el mercado, entenderte primero haciendo estas preguntas, ¿no? Y de esa forma, entonces, simplemente vos elegís entre 3 y en una semana ya estás tomando la decisión. Y fue realmente lo que pasó. En una semana la persona estaba dejando una reserva porque estaba totalmente convencida de lo que había sido. Y esta persona justamente lo que hizo fue ejecutar este plan que estamos hablando, ¿no? Que es simplemente asesorar al cliente, entender lo que necesita y ponerle pocas opciones para que pueda elegir, pero que sepa que esas opciones son las mejores, ¿no? Qué importante lo que dijiste. Y ahora vamos a pasar a algo clave del agente local que antes hacía farming en su área y hoy es un agente global. Hoy hay compradores internacionales, la gente compra en diferentes países, antes compraban en su área, en su país, muy pocos clientes compraban internacionalmente. Entonces, el saber que hoy hay clientes de Argentina, de Colombia, de Chile, México, España, Perú, bueno, eso cambia totalmente el juego del negocio. El mercado es totalmente global y el realtor que hoy entiende en el 2026
que el mercado es global, puede crecer a pasos muy grandes. Y algo importante en esto es que cuando hablamos de clientes internacionales, tenemos que conocer cómo vender y qué les gusta comprar a esos clientes internacionales. Por eso, si te gustaría saber cómo trabajar esos clientes y tener el rompecabezas completo, no dudes en contactarnos y tener una estructura, saber de lo fiscal, de la diversificación, de la estructura inmobiliaria para ese cliente internacional que hoy está digitalizado. Hoy no puedes estar vendiendo internacionalmente si no tenés una estructura bien digitalizada y eso es muy importante, ¿no? Si seguís pensando de forma local, tu crecimiento también va a ser de forma local, Mati. Bien, y un tema muy importante también es el tema del sistema, ¿no? O sea, tener una metodología propia, ¿no? Un sistema que funcione. Entonces, el problema del vendedor que es improvisador, ¿no? O sea, la mayoría en general, trata a cada cliente como distinto, cada reunión es distinta, cada presentación es distinta, cada cierre es distinto, ¿no? Eso genera inseguridad, resultados variables, falta de percepción de profesionalismo, ¿no? O sea, si cada operación depende de tu estado de ánimo, entonces no tenés un método. Entonces, ¿por qué la metodología cambia esta percepción? Porque el cliente percibe, cuando percibe una estructura, pasos claros, un proceso definido, un orden, ¿sí? Automáticamente le aumenta la confianza, aumenta el respeto, disminuye la comparación, ¿no? Que el otro me cobra o el otro me da o el otro me hace, ¿no? Disminuye también el regateo. Entonces, el método reduce la incertidumbre y el cliente paga por esa seguridad. Entonces, en el 2026, ¿sí? Lo que vendemos no son propiedades, ¿sí? Sino que vendemos un proceso, ¿sí? Entonces, tu método tiene que responder estas preguntas. ¿Cómo trabajás? ¿Cómo filtrás oportunidades? ¿Cómo analizás el mercado? ¿Cómo protegés al cliente? ¿Cómo reducís su riesgo? Entonces, no es te acompaño en todo el proceso, sino este es mi sistema, ¿sí? Eso es lo que hoy tenemos que estar diciendo al cliente. Entonces, sin método, sos intercambiable. Así es, wow, qué interesante eso. Y sabes, Mati, algo que yo veo de la gente de antes con el de ahora, que ahora trabajan en bloques de tiempo. Los 20 minutos de la semana pasada hablamos del plan de 90 días. Ese bloque de tiempo y hacer tu negocio trimestralmente, como si fuera un año de 12 semanas. Y hoy el Realtor tiene esos bloques de 9 a 11, de 11 a 12, de 1 a 2, bien organizado, ¿no? Antes contestábamos todo el tiempo los mensajes, atendíamos lo urgente en vez de lo importante, vivía apagando los incendios. Hoy no, hoy manejamos nuestra agenda y no improvisamos el día, ¿no? Y eso es para mí algo muy diferencial en tener esas metas trimestrales. Hoy tenemos que saber cuánto queremos facturar, cuántas llamadas tenemos que hacer para facturar esa determinada cantidad de comisión, tenemos que saber cuánta generación de lead tenemos que hacer, o sea, tenemos que saber nuestros números y hoy el agente del 2026 realmente lo sabe. Antes era, bueno, en el año 2014 voy a vender tanto y hoy no, sabemos que tenemos que hacer esto en este trimestre, esto en los 4 trimestres y cada semana cuenta, cada día vale. Así que si querés saber más de esto, entra a nuestro canal de YouTube porque ahí tenemos un episodio especial del plan de 90 días. Excelente. Y ¿sabes qué? Otra cosa que es muy importante en este momento es que la tecnología ya no es un opcional, ¿no? O sea, muchas personas dicen, bueno, la tecnología tengo que ver, yo no entiendo, yo no sé. O sea, la tecnología hoy no es un opcional y no es un opcional. Cuanto antes lo empezás, antes va a estar adentro de tu, o sea, de tu diario, ¿no? El teléfono celular, cuando empezaron era algo complejo, o sea, la gente no sabía usarlo, hoy es algo simple y uno ya está acostumbrado. Entonces, el CRM ya no es para equipos grandes. Tienen que tener cada uno su CRM y tienen que tener todos sus clientes adentro de ese CRM y adentro de ese CRM tenemos que poner todas las interacciones y todo lo que pasa con el cliente para que si alguien que no somos nosotros quiere entrar a nuestro CRM y mirar y decir cómo atiendo a este cliente, pueda atenderlo. Tenemos que taguear a los clientes, tenemos que armar nuestra base de datos en función a tagueos. Estas personas son padres, estas personas son madres, estas personas festejan, no sé, Navidad, estas personas festejan el Día de la Familia, estas personas
las puedo saludar para Halloween, estas personas las puedo saludar para el Día de los Muertos. O sea, tenemos que poder segmentar a las personas para que nuestra base de datos se convierta luego, ¿sí?, en un proceso donde nosotros podemos justamente filtrar grupos de clientes y ofrecerle distintas cosas. La automatización, ¿sí?, ya no es para una empresa, pero para la automatización necesitamos tener base de datos y necesitamos poder taguear, ¿no? La inteligencia artificial no es para el futuro, ya es para el presente. Un vendedor que no usa tecnología compite contra quien la usa, ¿no? Entonces, el error es usar tecnología pero sin estrategia. Muchos tienen un CRM pero no lo usan, hacen anuncios pero no miran las métricas, usan IA para escribir, o sea, scripts, pero no para pensar, ¿no? Entonces, la tecnología no compensa la falta de método, la falta de mentalidad y la falta de posicionamiento. Entonces, la tecnología potencia una estructura, no la reemplaza, ¿no? Entonces, el CRM tiene que ser el centro de nuestros negocios, ¿sí? Tenés que saber cuántos leads generaste en el último mes, tu tasa de conversión, cuánto tarda el ciclo total de ventas desde que tenés el lead hasta que vendés, cuál es tu costo de adquisición de clientes, ¿sí? Si no lo sabés, no tenés un negocio medible y lo que no se mide no se mejora, ¿no, Marce? Así es. Y la verdad, hablando de inteligencia artificial, me doy cuenta que eso todavía en el 2026 veo a agentes que están como medios paralizados con eso, que no lo usan de una manera correcta. Hoy la inteligencia artificial te puede comparar precios, analizar tendencias, preparar reportes, simular escenarios de inversión incluso, ¿no? Es importante que uno esté pendiente de aprender diferentes programas de inteligencia artificial. O sea, no lo usemos solo para contestar un email. O sea, podés tenerlo para guiones directos de videos que sean virales o descripciones de propiedades que atraigan clientes. O sea, tenemos que estar bien adaptables porque el negocio lo genera, el negocio. Ganás dinero si sos adaptable, no porque se genere el negocio en sí mismo, ¿no? Tenés que estar adaptado. Y hoy la inteligencia artificial es muy importante porque te ahorra tiempo. ¿Y qué vas a hacer con ese tiempo que ahorras? Bueno, más conversaciones, más estrategia. O sea, vos podés usar ese tiempo para otras cosas. Y es muy importante lo que dijiste de la automatización con el CRM y meterle a la inteligencia artificial también para pensar. No lo uses como un Google avanzado, usalo para que te asesore. Así que, Mati, la verdad que esto de la inteligencia artificial es súper poderoso y no te va a reemplazar, pero sí va a reemplazar a los agentes que usen inteligencia artificial, ¿no es cierto? Sí, y con esto vamos al último punto, que es las nuevas objeciones, ¿no? Hoy, o sea, han cambiado las objeciones. Antes era, está caro, déjame pensarlo, voy a hablar con mi esposa. Hoy nos dicen otras cosas como, estoy viendo otras opciones, el desarrollador me ofreció algo, estoy analizando con otro asesor, no sé si es el momento, ¿no? La objeción moderna es más sofisticada, ¿no? Entonces, el error del vendedor tradicional es que quiere responder rápido, quiere defender la propiedad, argumentar, justificar, convencer al cliente, ¿no? Y cada vez que discutís una objeción, perdés autoridad, ¿no? Entonces, en el 2026, el vendedor inmobiliario no responde, pregunta, ¿sí? En vez de, no, mirá que este es mejor, ¿no? Le preguntamos, ¿qué es lo que te genera duda? ¿No? ¿Qué estás comparando exactamente? ¿Qué riesgo estás viendo? ¿Qué necesitas para estar tranquilo? La pregunta ordena el pensamiento del cliente. Entonces, cuando hay objeción, hay intención, hay evaluación, hay tensión en la decisión. La objeción no es rechazo, sino que es miedo. Entonces, tenemos que aprender a trabajar estas nuevas objeciones y para eso nosotros hablamos mucho en nuestros programas de manejo de objeciones. ¿Qué tal, Marce? Así es, Mati. Así que nos vamos a cerrar y si estás operando como el 2025 o como el 2015, nada, estás dejando dinero. Si estás esperando leads, estás dejando dinero en la mesa. Si trabajás por emoción, estás dejando dinero en la mesa. Y si no tenés una estructura inmobiliaria, estás dependiendo de que si te llaman o no te llaman. Así que si estás listo para subir al siguiente nivel, no dudes en contactarnos. Nos vemos el próximo jueves, Mati. Nos vemos. Chau, chau. Chao.